pues innovación es aumentar la rentabilidad para poder para invertir más, crecer. Entonces eso es súper, a mí me parece muy loco que uno acá en Latinoamérica tenga que convencer gerentes de innovar, o sea, eso no tiene sentido. Reto de innovación es un reto de negocio, ¿no? Y ahí se habría un debate bien interesante, ¿no? Cuéntanos un poco cómo podemos nosotros realmente ayudar a entender a los empresarios, a los gerentes, a la alta gerencia, a los líderes de los corporativos a entender la innovación, no como que eso que sucede de manera esporádica en eso que tú has denominado teatro de la innovación, sino que es un ejercicio profundo, disciplinado y que debe estar realmente alineado a la estrategia del negocio. Esto es Mentes Inquietas Podcast. Ideas, felicidad, acción. Hoy en Mentes Inquietas contamos con una mente genial, Santiago Grisalas. Santiago es un emprendedor, innovador, fundador de Innovators y host de Remando en Arequipe, un podcast donde conversa con las personas y las mentes que están transformando negocios corporativos con innovación. Santiago, bienvenido a este espacio de conversación de Mentes Inquietas. Cristian, gracias por tenerme acá y muy feliz de poder compartir con otras mentes inquietas para sumar. Santiago, estamos muy honrados de poder conversar contigo. Siempre digo que este espacio es una excusa para poder acceder y conversar con gente que consideramos brillante en el mundo de la innovación. Y bueno, antes de continuar a hablar de ese tema que tanto nos apasiona y nos conecta, que es la innovación en los corporativos, ¿quién es Santiago Grisales? Santiago Grisales es una persona apasionada por aprender y aplicar, que es básicamente redundante, ¿no? O sea, para aprender hay que aplicar, pero a mí algo que me caracteriza es que me encanta estar buscando, curioseando diferentes temas y aprender y entender. Y eso me ha llevado pues a aplicarlo a diferentes aspectos de la vida, sí, a lo personal, a lo profesional, pero específicamente en lo profesional, yo gracias a Dios realmente terminé en el mundo de la innovación y eso lo que me ha permitido es trabajar en eso, en aprender y aplicar. Entonces, yo soy ingeniero civil y muy rápidamente aprendiendo eso me di cuenta que yo no, pues no quería estar en la obra como un típico ingeniero civil. Y terminé en el mundo de la innovación, donde empecé a descubrir que esto pues realmente es muy importante para la competitividad de una empresa y que al final era el trabajo como que yo me soñaba, ¿no? Como estar aprendiendo, estar haciendo conexiones, que es más aprendizaje, estar haciendo prototipos, experimentos, entonces como que fue el trabajo soñado y yo ahí terminé y eso es algo como que me define. Santi, hace poquito leía que mentes curiosas en los corporativos son los que mantienen un corporativo realmente rentable. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que hay que hacer doble clic en esa parte porque son mentes curiosas que las dejan accionar, ¿sí? O sea, a veces decimos que en los corporativos hay anticuerpos para la innovación, unas frases que nosotros no somos buenos con la tecnología o que siempre lo hemos hecho así, como unos paradigmas que hay que romper. Entonces, yo sí siento que esos curiosos son una chispa que activan a la organización, también entendiendo que uno solo no hace nada, uno solo no Ujú. transforma y que la innovación es una co-creación de conocimientos y talentos que van poniendo diferentes personas para lograr un objetivo y es que pues la organización siga existiendo y siga siendo competitiva. Entonces, también veo el otro caso, curiosos que no están en el lugar correcto y terminan diciendo, no, pues yo me voy a otro lado donde sí me dejen experimentar, aplicar y poner en práctica ese conocimiento para contribuir a la organización. Santi, cuando hablas de llegar al mundo de la innovación, cuéntanos un poco, o sea, cómo fue esa transición, cómo fue ese proceso. Porque, digamos, quizás podríamos interpretar de que transitar al mundo de la innovación es que hay roles o hay áreas de conocimiento que son exclusivas de la innovación. O también la innovación podría ser una disciplina aplicable a todas las esferas del conocimiento. Completa, qué buena pregunta. De hecho, mira que yo hoy siento que el mundo de la innovación es el mundo empresarial. O Ujú. sea, todo el mundo está en el mundo de la innovación de manera consciente o inconsciente. Pero cuando yo digo que llegué al mundo de la innovación, yo estaba en una empresa
del sector de infraestructura, donde el gerente dice, oiga, yo quiero hacer un área de innovación porque nosotros somos igualitos a todas las otras empresas que están, nuestra competencia era igualita, entonces había una intención de diferenciación, como yo no quiero ser uno más, competir por precio, sino quiero ser el mejor, quiero contribuir, quiero generar impacto. Entonces, desde esa visión del dueño del letrero diciendo, oiga, yo quiero ser diferente y para, o sea, no solo para ser diferente, sino para ganar más, que al final uno juega para ganar. Dice, creo un área de innovación y ahí a mí me postulan, ¿sí? También alguien dijo como, oiga, este man es como inquieto, siempre está haciendo más cosas de las que le toca, como que no espera que le digan qué es lo que tiene que hacer, sino siempre llega con una propuesta adicional y la gente pensó, eso suena como innovador, ¿no? Entonces, así a mí me dicen, oiga, que usted quiere ser el líder de innovación y yo dije, pues eso suena como importante, interesante. Eh, y cuando empecé a aprender más del tema, dije, no, pues eso es totalmente fundamental en una empresa. Y empecé obviamente a cambiar paradigmas de lo que yo pensaba que era innovación al inicio, que pensaba que era cohetes o algo así. No, al final es proyectos que generan pues contribución pues a una organización. Entonces así llegué al mundo de la innovación y empecé a armar un sistema de gestión de innovación con diferentes equipos, con diferentes vehículos para activar la innovación en la empresa. em, hasta ya un punto que logré pues ser intraemprendedor, que es otra de las maneras que yo propuse como, oiga, venga, nosotros acá tenemos una oportunidad, déjenme ser el gerente de esa empresa. Y así lo hicimos. Entonces, esa fue mi transición, pero después estando en otros roles me di cuenta, por ejemplo, yo fui gerente de operaciones, dije, esto es innovación, Claro. esto es innovación. Fui gerente de producto y dije, esto es innovación. Entonces, yo no sé si yo ya estoy dañado del chip de la innovación, pero todo lo veo así, como que siento que uno puede seguir los mismos patrones de pensamiento y la mentalidad de que siempre se puede hacer algo más para agregar valor y capturar valor de vuelta. La innovación podríamos decir que es uno de los fenómenos que hoy día es bastante documentado, ¿no? Pero también es un término que se usa en el mundo empresarial. Tú decías ahorita, pues para mí la innovación yo lo veo como el mundo empresarial. La gestión empresarial es asociada directamente a la capacidad de innovar. Pero ¿cómo podría Santiago, en palabras sencillas, que cualquier persona que nos escucha pueda entender qué es innovación? ¿Cómo la definiría Santiago? Muy buena pregunta también. Y para no irse al manual de Oslo y todo eso, que Ujú. uno se vuelve todo cuadriculado con eso, hay una definición que a mí me gusta mucho y es que la innovación es un cambio que te permite pasar de un punto A a un punto B, donde B no es solo diferente, sino es relevante en una variable. Y ese cambio te permite generarle valor a un usuario y capturar valor de vuelta a la organización. Entonces, si tú ves en esa definición, entran muchas cosas, porque todas las organizaciones son cambios, pero siempre estamos pensando en el usuario, pero también estamos pensando en la empresa. Esa definición a mí me encanta. Maravilloso. Y fíjate que se alinea mucho como desde Ingenieros también vemos la innovación en un proceso de transferencia de valor, donde un corporativo o una persona crea, proporciona y capta valor de vuelta. Y bueno, ya que hemos tocado y tú lo has ahí mencionado dentro de tu definición, está asociada al valor. Para ti, ¿qué es valor? Uy, esa pregunta también es bien interesante porque mira que en las organizaciones, cuando tú le preguntas a la gente qué es innovación, todo el mundo dice algo diferente. ¿Qué es tecnología? ¿Qué es calidad? Y valores depende, es completamente subjetivo porque el valor es relativo al usuario. Ujú. Entonces, valor es un atributo que es importante para el usuario para satisfacer sus necesidades, deseos o pues que simplemente también le genera algo de satisfacción, Ujú. pero depende 100% del usuario. Entonces, lo que es valioso para ti puede que no sea para mí. Entonces, valor es básicamente ese atributo que te hace tomar la decisión de por qué te vas por un lado y no por el otro. Maravilloso. Me acordaba ahorita que hablabas del valor y lo tocaste en tu respuesta anterior. Dijiste dos elementos claves del valor. Hablaste de relevancia, también hablaste de distinción, de diferenciación, que cuando intentamos o ponemos en marcha un proceso, un ejercicio de innovación en el corporativo es con la intención de también diferenciarnos de lo que ya existe y que eso ayude a percibir mayor valor del mercado hacia nosotros.
Y me gusta mucho la definición de Alejandro Salazar en Estrategia Emergente. Subconjunto de beneficios que son simultáneamente relevantes y distintivos. Tú tocaste esos dos elementos. Muy alineado a lo que les decías La ahorita, estrategia emergente es el mejor libro de innovación que yo he leído. ¿no? Recomendado. Estrategia Emergente de Alejandro Salazar. Santiago, también contabas que comenzaste a ver la innovación como sistema cuando comenzaste a entrarte en este mundo de liderar el proceso de innovación en los corporativos en los que has estado. Eh, y hablabas de la innovación como un sistema. Ujú. Y hablabas también que existen unos habilitadores. Desde la experiencia que tiene Santiago liderando la innovación en diferentes y acompañando también como consultor a diferentes corporativos, ¿cuáles consideras son los elementos claves que habilitan la innovación como sistema? Hay diferentes componentes. De hecho, cuando empecé a implementar sistemas de innovación, me di cuenta que tenían los mismos componentes que el sistema de calidad. Entonces, como que uno puede, bueno, dependiendo de la norma, pero en términos de componentes, uno puede decir, esto no compite con lo de calidad, sino complementa como los sistemas que ya tiene una organización. Entonces, en ese espectro hay unas cosas muy importantes. Uno es liderazgo. O sea, realmente si el dueño del aviso pues no le ve la importancia, es el más interesado de que se innoven. Al final, pues innovación es aumentar la rentabilidad para poder para invertir más, crecer. Entonces eso es súper, a mí me parece muy loco que uno acá en Latinoamérica tenga que convencer gerentes de innovar. Eso no tiene sentido. Entonces, pero eso tiene que estar ahí, ¿sí? Porque si el gerente no le crea eso, ya la innovación, pues su empresa cierto tiempo va a desaparecer dependiendo de las presiones de mercado. El segundo componente que es súper importante es el conocimiento. De hecho, en un sistema yo diría como tres cosas fundamentales. Conocimiento, que es cómo la gente de la organización obtiene nuevas herramientas, porque lo que yo me he dado cuenta es que las personas innovan en función, o las organizaciones innovan en función de lo que saben hacer, ¿sí? Entonces, si yo no estoy aprendiendo cosas nuevas y las pongo en práctica en la organización, pues ahí muere. Entonces, gestión del conocimiento, gestión del cambio, que tiene que ver con toda la parte cultural. Entonces, yo prefiero hablar de, en vez de cultura de innovación, de gestión del cambio, Ok. que es que la gente pues hace parte de esa cultura de innovación. Solo que es que a veces caemos en el teatro de la innovación, que pensamos que cultura de innovación es solo el taller, solo el evento y ya no, cultura de innovación es tener disciplina para con ese conocimiento adoptar y transformar y no ser resistentes al cambio. Sí, eso es muy importante porque muchos proyectos fallan, no por la tecnología, no por el proceso, sino por la adopción personal. Entonces la organización tiene que estar lista para estar cambiando también constantemente. Y el tercero es gestión de innovación, que son los proyectos. Si tú haces todo lo demás y no ejecutas proyectos que pues le peguen a la estrategia, o sea, de hecho, estrategia de innovación es pues redundante para mí, o sea, al final innovación es, tú tienes una estrategia de que a qué quieres llegar, innovación son los proyectos que ejecutas para lograr eso. Entonces, si tú no haces proyectos, pues estás en el teatro de la El teatro de innovación. la innovación. Y hay gente que dice pensar fuera de la caja, dentro de la caja, yo digo pensar en la caja, ¿sí? O sea, pensar en proyectos que le peguen a la caja de la organización, de tal manera que pues la gente tan pronto ve que vende más, dice, no, pues yo le creo a esto. Y empieza ese proceso repetitivo donde se vuelve sistema. Maravilloso. Hay varias cosas con las que quiero profundizar un poco. Hace poco en LinkedIn tú abrías un debate, ¿no? Sobre, no recuerdo exactamente, voy a parafrasear algo del mensaje, es si ese reto de innovación es un reto de negocio, ¿no? Y ahí se habría un debate bien interesante, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco cómo podemos nosotros realmente ayudar a entender a los empresarios, a los gerentes, a la alta gerencia, a los líderes de los corporativos a entender la innovación, no como que eso que sucede Mm. de manera esporádica en eso que tú has denominado teatro de la innovación, sino que es un ejercicio profundo, disciplinado y que debe estar realmente alineado a la estrategia del negocio. Bueno, de hecho eso de teatro de la innovación no lo inventé yo, se lo inventó Steve Blank Blank. específicamente dice eso como que si yo no ejecuto proyectos, pues estoy nada. Y eso ese post lo ponía específicamente porque a veces lo que yo he visto es que cuando uno le pone la palabra innovación, la gente se desconecta cognitivamente, piensa que es cohetes, piensa que eso es de allá y al final, si yo
no le pongo la palabra innovación, sino digo retos de negocio, pues la gente dice, pues, ¿a quién le interesa resolver el reto de negocio? Pues a todo el negocio, sí, como debería ser desde innovación. Entonces fue un debate bien interesante, porque al final, cuando tú haces proyectos de innovación, estás pensando en el negocio, Claro. ¿sí? Entonces, de hecho, todavía sigo reflexionando de qué reto de negocio no sería reto de innovación, o qué define realmente un reto de innovación. Ujú. Y si es un reto de innovación, pues realmente es de negocio. Entonces es como una, como una contra, no como una contradicción, sino lo que se llama un axioma, ¿sí? Ajá. Que como que tú respondes una cosa con la otra, entonces para mí es lo mismo, ¿sí? Un reto de innovación es un reto de negocios. Al final es importante para el negocio y no debería llamarse reto de innovación para que la gente lo haga con Lo la adopte con urgencia. mayor tranquilidad. Exacto. Yo lo miro así, ¿no? Para mí todo reto de innovación, estoy de acuerdo contigo en que todo reto de innovación es un reto de negocio, o por lo menos debería ser un reto de negocio, si está muy bien alineado, ¿no? Pero no todo reto de negocio podría conducir a un reto de innovación. Podría ser algún reto técnico, operativo, que encontrando un experto en esa área, pues encontrará la solución A mí sí me rápida. parece un reto de innovación. ¿Te También, parece porque también un yo reto de también estoy innovación? dañado, porque si tú Ujú. tienes un reto operativo, eso se vuelve un reto de negocio. O sea, si tú no tienes la capacidad para, pues, darle, no sé, atender a tus clientes, si tú tienes un reto técnico, eso tiene que ver con conocimiento. O sea, yo ya estoy dañado. Por eso te Para digo. ti ya tú ves todo bajo los lentes de la innovación. Eso Exacto. también es interesante. Exacto. O sea, Y se soluciona con el mismo proceso. también es Con interesante. el mismo Sí, proceso. yo estoy de acuerdo, full de acuerdo contigo en el que muchas veces cuando hablamos de innovación hay gente que se asusta. Ujú. Entonces, para mí, el darle un tratamiento que no todo es innovación, pues también ayudaría a encontrar mayor adopción, ¿no? Cuando queremos movilizar. Sí, sí, de Y acuerdo. tiene que ver también con un tema cultural, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poco cómo podríamos nosotros movilizar la cultura, la innovación, para que la gente comience a perderle ese temor, ese miedo cuando aparece la innovación en el centro de la mesa. Mira que lo que yo he visto, y esto es de un mentor que tiene mucha experiencia, es que la gente no le da miedo el cambio, sino le da miedo perder en el cambio. Entonces, Ujú. cuando hay algo que está cambiando y tú ves que eso te va a afectar, automáticamente tú bloqueas por pues, el cerebro de supervivencia, decir, uy, eso me va a afectar a mí, ¿sí? Entonces, y lo que yo he hecho en esa parte de cultura, que es gestión del cambio, y es venderle a la gente que participar en un proyecto de innovación es el mejor beneficio, es como hacer una maestría aplicada, porque es mejor tener que un título pegado a la pared, es decir, oiga, es que yo fui intraemprendedor y lancé un negocio que logró facturar tantos millones de dólares. Eso es mejor que tener el título pegado en la pared. Entonces la gente cuando es consciente, de hecho en gestión de cambio, esa metodología de Adgar a mí me gusta mucho por eso, como conciencia de, oiga, sí, yo quiero ganar más, quiero crecer, y una forma para hacerlo es participar de estos proyectos, pues entonces la gente automáticamente dice, no, yo sí quiero, sí, Ujú. porque hay un beneficio detrás. Lo segundo es el aprendizaje, Ujú. lo que te decía, o sea, la gente tiene que estar aprendiendo. Si a ti no te gusta aprender, tienes un problema no solo de innovación, tienes un problema de competitividad personal, ¿sí? Y el mundo va tan rápido que si yo dije, no, es que yo estudié en el 95, pues lo que había en el 95 a lo que hay ahorita ya es otro mundo, ¿sí? Entonces no podemos parar de aprender. Lo tercero es que haya seguridad psicológica para fallar, que a mí no me gusta tanto fallar, decir así fallar, sino decir rechazar hipótesis. Ujú. Porque hay que ser conscientes también que en innovación, si las empresas ya supieran lo que tienen que hacer para vender más, lo harían. Pero como no lo saben, pues investigan, exploran, experimentan, prototipan y es parte del proceso, ¿sí? O sea, de hecho muchas veces con clientes me preguntan, ¿puede fallar? Y yo le digo, sí, y si usted sabe la respuesta, dígame ya y yo la hago. Me dicen, no, yo no sé. Entonces les devuelvo la pregunta porque al final no saben, ¿sí? Entonces yo te diría que esos son unos componentes bueno, y retroalimentación, ¿sí? Ujú. Como la gente tiene que estar cómoda en ambientes donde retroalimentar proyectos, personas, actitudes que pueden jugar en contra de la innovación sea algo positivo. Maravilloso. Ahí has hablado de la experimentación, creo que es un ingrediente fundamental, ¿no? Yo siempre digo, tenemos que desarrollar la capacidad de la mentalidad de un científico. Ujú.
porque lo que buscamos con los procesos y las metodologías de innovación es reducir con el mínimo esfuerzo, tiempo y recurso el nivel de riesgo e incertidumbre asociado a la innovación, porque estoy de acuerdo contigo que si ya lo sé todo, pues posiblemente no estoy diseñando nada novedoso. Y hemos hablado de esos habilitadores, pero también quiero que hablemos de los inhabilitadores o aquellas restricciones de la innovación. Tú tienes un podcast que se llama Remando en Arequipe y usas mucho esta metáfora de remar en Arequipe que a veces se siente, a veces experimentamos el innovar, el estar remando en Arequipe. ¿Por qué crees que a veces nos sentimos así cuando estamos en este ejercicio de la innovación? Pues mira que el nombre del podcast es precisamente como esa experiencia de lo que se siente liderar innovación en una organización, que es como remar y hacer mucha fuerza y mucho esfuerzo y no avanzar. Y eso, digamos, como inhabilitador tiene varios componentes. Lo que he aprendido hablando con más de 70 líderes de innovación es que hay unos patrones en común. El primero es cuando no hay una alineación entre las expectativas de innovación. Entonces la gente quiere que un negocio que facture 50% de rentabilidad versus la inversión. Eso, o sea, eso tiene que, sobre el input de lo que le metes de esfuerzo, dinero, tiempo, pues tiene que ser relacionado con esa salida que obtienes. Lo segundo, que también se siente así, es en la cultura, ¿sí? O sea, la cultura es uno de los retos más importantes que tienen las organizaciones en Latinoamérica y es esos paradigmas de siempre lo hemos hecho así o ya lo intentamos y no funcionó. O sea, eso siempre aparece y eso es un tema bien complicado, Chris, porque eso, la cultura es un sistema de identidad, tanto organizacional como personal. Entonces, cuando tú le llegas a alguien a decirle, oye, tú puedes innovar, es cambiarle la identidad. Entonces, eso no es fácil, eso no pasa de un día para otro y viene muchas cosas de responder la pregunta, ¿quién eres? Tanto para la persona como para la organización. Lo tercero es un inhabilitador, o sea, un inhabilitador de la innovación es cuando tú no estás aprendiendo. O sea, eso es fundamental. O sea, de hecho, innovación es un deporte de aprendizaje, ¿sí? O sea, tú estás aprendiendo lo que sí funciona, lo que no funciona, chocándolo con el mercado y pues haciendo experimentos todo el tiempo. Y te diría también, pues que lo que he visto que es ideal que no haya un área de innovación, pero cuando no hay algún responsable de innovación que no es el responsable de innovar, sino es el responsable de aceitar esa máquina para que pueda hacerse sistemáticamente, continuamente, pues eso muere. Eso Claro. queda de último en las prioridades, a la gente se le olvida y la gente sigue en el día a día. Sí, y leía hace poquito el reporte Colombia Innova 2025 de la Andy y en ese estudio que hace, pues uno de los descubrimientos que arroja el estudio, los resultados que arroja el estudio es que las empresas más innovadoras, que obviamente hacen ese proceso de medirse bajo este parámetro de la Andy, tienen algunos comportamientos que apalancan precisamente la innovación en la cultura. Más del 65% invierte en desarrollo de capacidades, entrenamiento de las personas en innovación y también la utilización de nuevas tecnologías, metodologías ágiles. ¿Cómo ves esto? Porque esto es importante. O sea, es completamente importante. De hecho, mira que ese estudio, la mayoría de ese top 30 son clientes nuestros. Oh, súper. No sé si son clientes nuestros porque están ahí o no sé qué pasó primero, pero en definitiva, primero tiene una persona responsable de hacer eso. Segundo, tienen presupuesto. O sea, también cuando uno dice el compromiso de innovación, mídelo en presupuesto, ¿sí? Claro. Porque eso es un presupuesto de inversión. Al final, un portafolio de proyectos de innovación es un portafolio de inversión, que ahorita tú decías minimizar riesgo, pero a veces no, a veces tú también quieres asumir más riesgo esperando un mayor retorno, ¿sí? Al final es un portafolio que balanceas dependiendo de qué tanto riesgo y qué tanto retorno, qué tanto apetito de riesgo tenga la organización, dependiendo de su sector, de su estrategia. Lo tercero, lo más importante es que ejecutan proyectos. O sea, no se quedan ahí como en la idea o en el taller, sino realmente ejecutan proyectos que tienen resultados específicos dentro del negocio. O sea, yo puedo medir retorno a la inversión, margen de contribución, las ventas de los nuevos negocios, ahorros por esos procesos generadores de optimización. Entonces,
Yo creo que estas empresas cada vez más y tienen un sistema. La diferencia entre las que tienen sistema y las que no es toda. Claro. Entonces eso te podría decir que son como habilitadores. Digamos, yo soy una empresa y busco a Santiago Grisales que me ayude. Ujú. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo tú comienzas a definir los verdaderos retos de innovación? ¿Cómo logro estructurar bien? Porque, digamos, uno de los elementos fundamentales es cuando defines esos focos donde tú quieres priorizar los esfuerzos de innovación. ¿Cómo Santi ayuda a definir esos procesos? Pues mira que depende de cómo lleguen a nosotros, porque nosotros somos la intersección entre innovación e inteligencia artificial. De Ok. hecho, eso es algo que nos hace diferentes, es que no somos consultores de innovación adoptando inteligencia artificial, sino nacimos de la génesis de Alejandro, mi socio, es magíster cum laude en inteligencia artificial. Entonces, lo que hemos diseñado y la metodología que hemos diseñado viene desde el unir dos fuentes de conocimiento para aportar lo mejor en esa, como innovar en el proceso de innovar. Entonces, depende de dónde llegue el cliente, pero generalmente llega por el director de innovación. Entonces, yo lo primero que le digo es, ¿qué es importante para la organización este año? Y Ujú. siempre me van a decir, aumentar las ventas o reducir los costos siempre. Ya cómo es de diferentes maneras. Entonces, aumentar las ventas con nuevos productos, servicios, extensión de oferta, llegar a nuevos mercados. Entonces, ahí ya el cómo, ya pues, empezamos a decantar un poquito más. Em, y lo que sí somos, pues digamos, tratamos de ser muy estrictos es que a nosotros nos pongan esos retos por los que los van a medir. O sea, los retos importantes que tienen en la organización, no algo menor. Pues intentamos no hacerlo, lo hemos hecho, pero como depende de la madurez de la organización en términos de innovación, si está muy inicial, pues necesita ganar confianza, pero intentamos pegarle algo que pues sea completamente estratégico. Y ahí nosotros lo que hacemos son, pues básicamente en Innovators entrenamos humanos y máquinas para contribuir a los objetivos de negocio en la era de la inteligencia artificial. Entonces, humanos, porque pues las empresas innovan en función de su talento interior. Entonces, pues transferimos capacidades realmente para que las empresas puedan innovar con inteligencia artificial y máquinas porque pues tenemos un servicio específico que se llama un AI Factory, que básicamente tenemos un equipo desarrollando proyectos de inteligencia artificial para pues materializar esos esfuerzos. Entonces, te diría que típicamente nosotros empezamos también con metodología de gestión de cambio. Entonces, primero hacemos una awareness de por qué es importante innovar y por qué es importante innovar con inteligencia artificial. O sea, nosotros somos muy conscientes de eso. Lo segundo es que haya una transferencia de conocimiento. Entonces, ahí usamos prototyping, que es nuestra metodología. Ujú. Y cuando ya lo quieren volver pues algo sistemático, tenemos nuestro framework que se llama Augmented Innovation Management System, que es un sistema de innovación, pero en la era de la inteligencia artificial, que acelera esos proyectos para maximizar esos resultados. Maravilloso, Santiago. Creo que ya hemos tocado el tema de Innovator y Prototype también lo has explicado. Quiero que nos despidamos de esta conversación, quizás con un mensaje a la audiencia, a las personas que van a ver este episodio, de, de cuál es la importancia de poder montarnos, no en la tendencia, sino en realmente conocer a profundidad, con fundamento, conocer la ciencia detrás y cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a aumentar y acelerar los procesos de innovación, que es lo que estás haciendo con Innovator y tu metodología prototyping. Pues, Chris, yo les diría a todos que en este momento es un momento histórico de cambio de era tecnológica. Estamos cambiando pues completamente cómo se crea y se captura valor, es decir, cómo se innova. Y no utilizar inteligencia artificial en esta era que se viene, que es la era de los microchips y que esto se vuelve una tecnología de propósito general, es como si yo no usara computadores hace 10 años o como si no usara luz en mi negocio a ese mismo nivel. Entonces, si ustedes todavía no han empezado, les recomiendo que empiecen ya a aprender de esto, independientemente de qué cargo, qué rol tengan. Eso llega a todos los niveles
y que empiecen a materializarlo con proyectos de innovación. Maravilloso. Y quienes quieran seguirte, quienes quieran entrar a tu comunidad, quienes quieran también escuchar Remando en Arequipe, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, a mí me pueden seguir en LinkedIn, Santiago Grisales. Yo todo el tiempo estoy publicando debates y cosas chéveres para que discutamos porque yo no soy experto en nada, yo sigo aprendiendo día a día de todo lo que pasa con los clientes. Tenemos una comunidad en Innovators completamente gratuita donde todos los martes hacemos clases de AI Innovation Academy, entonces ahí para aprender y contribuir en este proceso. Y en Innovators, en la página innovators.ai, si buscan Innovators, ahí les va a salir de primero en Google, en cualquier buscador. Nada, este ha sido Santi, la mente genial de hoy. Nada, si te gustó, háznoslo saber, deja en los comentarios si tienes alguna pregunta. Nada, comparte con quien creas le pueda servir esta conversación. Nos vemos pronto.